Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Como cada viernes, les saluda Jessica Torres para traerles un nuevo episodio de aquí de Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, invitarlos a escuchar el podcast del programa y otros podcasts que se suben con relación a diversos temas de interés general, que son muy interesantes, que pueden ser de gran utilidad para todos y todas las personas que nos escuchan. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, quien es Carla Luisa Escoffier Duarte, abogada en Derechos Humanos, titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, quien nos va a platicar sobre un tema súper importante que es el derecho a la vivienda. Y pues bueno, nosotros nos preguntaremos cómo está el tema del derecho a la vivienda, y al respecto se supone que es garantizar a todo ser humano un espacio destinado a servir de hogar, que cuente con servicios mínimos para que nos permitan fomentar y mantener nuestra salud física, mental, el desarrollo, la privacidad, la intimidad de nuestra persona y el de nuestra familia. Al respecto también diversos programas sociales se están orientando para abrir diversas líneas de crédito orientados para un derechohabientes y que se pueda construir una vivienda acorde a nuestras necesidades y que nos permita asegurar una calidad de vida, conformidad a nuestros intereses y que se pueda elevar la calidad de vida de nuestras familias. No obstante, Carla, quien es la experta en este tema, nos va a platicar al respecto sobre el derecho a la vivienda. Querida Carla, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Hola Jessica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Carla, ¿cómo podemos abordar este tema del derecho a la vivienda? ¿Es un derecho que tenemos todos y todas las personas, o cómo podemos adquirir a este derecho? ¿Realmente se nos garantiza en el país esta oportunidad? ¿Cómo está el escenario actual? Bueno, pues efectivamente es un derecho constitucional y es un derecho humano también reconocido a nivel internacional, y pues todas las personas tienen derecho a una vivienda, que con esto también hay que distinguir entre vivienda y casa. No es lo mismo hablar de el derecho a la vivienda que hablar de una casa. No existe un derecho a una casa. ¿Cuál es la diferencia? La casa es la estructura arquitectónica física, digamos las cuatro paredes y un techo. Tan es así que una casa abandonada sigue siendo una casa, ¿no? Pero por otro lado, la vivienda es el espacio en el que las personas habitan, desarrollan su proyecto de vida, pueden ejercer como bases otros derechos, como por ejemplo la intimidad, la vida familiar, la alimentación, etcétera. Entonces, cuando hablamos de vivienda, hablamos de la necesidad humana de tener un espacio base, un espacio nido en el cual podemos desarrollar nuestro proyecto de vida, nuestra intimidad, y tener la base para el ejercicio de otros derechos. Entonces, esto quiere decir que tampoco el derecho a la vivienda se garantiza única y exclusivamente con tener una vivienda en propiedad. Mucha gente piensa que si hablamos del derecho a la vivienda, estamos diciendo entonces que hay que regalarle a todo el mundo una casa, y no va por allá. Efectivamente, una forma de garantizar el derecho a la vivienda es que las personas puedan adquirir una vivienda en propiedad y que tengan una. Justo por eso lo que mencionabas al inicio de cómo en México una de las principales políticas públicas para el derecho a la vivienda es la compra de adquisición, mejora, ampliación de vivienda a través de programas como los que ofrece el Infonavit y el Foviste, dependiendo de la situación. Pero no es la única forma en garantizar el derecho a la vivienda, porque de entrada, pues estos créditos están supeditados a que seas una persona trabajadora en la economía formal, que estés inscrita en el Infonavit y en el Foviste, y además que ya hayas cumplido con ciertos requisitos como adquirir ciertos puntos para poder acceder a estos créditos, es decir, no a la población necesitada con más obstáculos estructurales para
garantizar el derecho a la vivienda. Hay otros mecanismos que pueden ayudar a que las personas tengamos una vivienda que no necesariamente pasa por tener la propiedad. A pesar de que entendemos el arrendamiento como nada más un asunto de privados que no tiene ningún carácter público o relación con el Estado, el garantizar que haya legislación de arrendamiento justa y que además haya un acceso a la justicia civil que garantice desde una perspectiva de los derechos humanos el derecho a los dejos arbitrarios, también forma parte del derecho a la vivienda. O, por ejemplo, las políticas públicas para atender a la población de calle, que no necesariamente es únicamente darles una casa, sino, por ejemplo, puede ser eliminar todas las normas que les estigmatizan y criminalizan, ¿no? Por ejemplo, en varios países hay la discusión de la necesidad de eliminar todas las multas o algún otro tipo de sanción administrativa o penal por dormir en parques públicos durante la noche o acampar en parques públicos, pues porque esto se traduce en una criminalización por no tener una casa. Por ejemplo, en el año pasado en Colombia hubo una sentencia muy interesante en el cual la Corte Constitucional colombiana declaró que era violatorio el sancionar a las personas habitantes de la calle por hacer sus necesidades fisiológicas en la calle. La razón que dio la Corte Constitucional colombiana fue que si bien esto puede ser una prohibición que para la población en general es razonable, proporcionada, etcétera, en el caso de la población habitante de la calle se traduce en un castigo por no poder ejercer su derecho a la vivienda, pues porque no tienen un espacio donde poder cumplir con una necesidad que no es opcional para el ser humano. Entonces vemos todo este bagaje que incluso abarca cosas como puede ser los refugios para mujeres víctimas de violencia, porque aunque no implican estos refugios para mujeres víctimas de violencia el darles una vivienda permanente, sino transitoria, es también parte de ese derecho, porque ayuda a que las mujeres en esta situación puedan tener a dónde ir y no verse en la disyuntiva de o paso unas noches en la calle, o transito una situación de calle, o me quedo a vivir con mi agresor, ¿no? Entonces les permite tener un espacio para desarrollarse temporalmente y poder tomar las decisiones sobre tanto el acceso a la justicia, sobre sus opciones habitacionales. Entonces vemos que la vivienda es el poder habitar un espacio con seguridad, con tranquilidad, y eso abarca más allá de la propiedad, sin que eso quite que sea parte también del ejercicio y del tipo de políticas públicas que se puede adquirir. Lo que ha ocurrido en México, eso sí, es que históricamente en las últimas, bueno, sobre todo en las últimas décadas, el Estado mexicano se centró demasiado en los títulos de crédito. Que esto era una tendencia que tiene una explicación histórica que se dio también en otros países de América Latina que se centraron principalmente en dar títulos de propiedad y créditos, pero que era una visión muy acotada, ¿no? Luego se ha ido ampliando más o menos a través de la CONAVI, por ejemplo, que da subsidios, ¿no? O sea, que no son créditos, sino subsidios para la adquisición, ampliación, construcción, etcétera. Lo cual es positivo, pero vemos que la política del Estado mexicano se sigue centrando en el Infonavit y el FOBISTE, y se ha, digamos, rezagado la atención en la política nacional de vivienda a temas como la vivienda en arrendamiento, las cooperativas de vivienda, el acceso a refugios, la atención a personas habitantes de la calle, entre otras. Entonces, es una política que ha quedado muy, muy limitada. Yo pongo siempre como ejemplo que es como los restaurantes que se dicen restaurantes de comida japonesa, pero solo te ofrecen sushi, ¿no? O sea, si solo me estás ofreciendo sushi, pues no es un restaurante de comida japonesa, porque la comida japonesa no solo es el sushi. Entonces, lo que ha ocurrido es eso, es una política pública que solo nos está dando sushi, que es bueno, que es necesario, que forma parte de, pero que no es solo eso, y si solo ofrece eso, pues queda incompleta. Entonces, más o menos, ese es el escenario actual en México, en términos muy, muy generales, pero que creo que es indispensable que lo entendamos así, porque desde la conceptualización hay muchas confusiones en México sobre lo que es y lo que no es la política de vivienda y el derecho a la vivienda en sí. Y esto ha generado que pues los resultados muchas veces no se comprendan desde esta óptica. Es decir, se dice, bueno, es que ¿por qué hay tanto rezago habitacional en México? ¿Por qué no se ha podido avanzar tanto como se quisiera? Bueno, justamente porque pues te estás centrando en solo dar créditos, ¿no? Más allá de que se hayan abierto algunas aristas adicionales, como mencionaba, a través de la CONAVI. Y además otro problema que tenemos en México es que la política nacional de vivienda está distribuida en muchas autoridades distintas que históricamente han estado, digamos, poco coordinadas, ¿no? Porque tenemos el Infonavit y tenemos el FOBISTE, pero además a nivel
bueno, y también está la CONAVI a nivel federal, pero también vemos que a nivel estatal pues hay organismos dedicados a la atención de la vivienda. Hay estados donde incluso también hay sistemas de créditos locales, universidades que tienen su propio sistema de créditos para acceso a la vivienda. Vemos que además la SEDATU tiene muchas facultades relacionadas en materia de vivienda. Vemos que los municipios también tienen muchas facultades relacionadas al derecho a la vivienda, como puede ser la zonificación, los usos de suelo, entre otras cosas. Y lo que vemos con todo esto es que son muchas las autoridades involucradas, pero no necesariamente coordinadas. En los últimos años ha habido un acercamiento cada vez más notorio entre la CONAVI, el Infonavit y la SEDATU, ¿no? Para coordinarse, lo cual ha sido muy positivo, pero, insisto, son tres muy importantes a nivel federal, pero tenemos que recordar que pues, es una materia concurrente. Entonces, la coordinación, si bien no estoy diciendo con esto que tiene que haber una única institución centralizada que tome todas las decisiones, pero sí tiene que haber una coordinación que muchas veces es bastante difusa, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la atención a asentamientos informales, que si bien legalmente los municipios tienen la facultad, digamos, original de atender la situación de estas zonas de la ciudad en las cuales la mayoría de la población no cuenta con títulos de propiedad y que además carecen de uno o más servicios básicos de manera sistemática, digamos, todas estas zonas precarizadas de varias ciudades y que además se caracterizan por esta autoconstrucción progresiva, pues lo que vemos es que si bien, como mencionaba, en la primera línea de acción está el municipio, vemos que requieren mucho apoyo, presupuesto y también coordinación con otras autoridades, como es el caso de la SEDATU. Entonces creo que cuando pensamos que la política de vivienda es únicamente garantizar títulos de propiedad, por ejemplo, que la gente tenga una casa a su nombre, pues no alcanzamos a ver todas estas complejidades, ¿no? Y dejamos fuera varios aspectos que son trascendentales. Además que el problema es solo pensar la vivienda como una casa en propiedad, puede tener incluso efectos de género, ¿no? Porque hay que recordar que en México la mayor parte de la propiedad está en manos de hombres y se ha pensado que, bueno, si se garantiza que el padre de familia tenga la titularidad de la casa, pues ya abarcó a la esposa y a los hijos, cuando eso también puede tener consecuencias en temas de género. Oye, Carla, pues realmente nos has expuesto un escenario muy interesante, pero también muy amplio, porque como bien nos mencionabas, nosotros pensábamos que el derecho a la vivienda estaba enfocado, canalizado a una casa habitación o a un inmueble, básicamente. Entonces, ahorita que nos estás explicando cómo se amplían todos estos derechos de la vivienda en otros derechos, como es derecho a la salud, el derecho a la integridad, a vivir libres de violencia, van vinculados también con el derecho a la vivienda, que como bien nos comentabas también es un derecho constitucional y es un derecho humano. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la Justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Asimismo, invitarlos a seguirnos cuidando frente a esta crisis sanitaria que, si bien está cambiando de semáforos de manera constante, no debemos bajar la guardia y los niveles de protección para el bienestar nuestro y de las personas que nos rodean. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a una invitada que, como comentamos en la primera parte del programa, es Carla Luisa Escoffier Duarte, quien nos está platicando del derecho a la vivienda. Nos platicaba en la primera parte de este programa que el derecho a la vivienda abarca más que solamente tener una casa o una propiedad de un bien inmueble, abarca también los derechos de las personas que viven en situación de calle, abarca derechos de las mujeres que son violentadas y que, bueno, debemos ser conscientes que frente a esta crisis sanitaria ha ido en aumento el número de personas que han sido violentadas al interior de sus hogares, y también que abarca otros derechos como es el acceso a espacios públicos como jardines,
patios, etcétera, que realmente son espacios de todas y todas. Y pues bueno, antes de irnos a la pausa, Carla nos estaba platicando cómo este derecho a la vivienda también tiene una perspectiva de género. Y pues bueno, querida Carla, ya estamos de vuelta. ¿Cómo lo podemos ver este tema con esta perspectiva que nos señalabas antes de la pausa? Claro, bueno, como en todos los temas de derechos humanos, tenemos siempre que analizarlo también con una perspectiva de género. Pues en el caso del derecho a la vivienda no es la excepción. Justo mencionabas el tema de la pandemia, que pues una, digamos, de las medidas de cabecera que hemos escuchado en estos 2 años es el quédate en casa, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las personas que justo tienen obstáculos para poder acceder a una vivienda? Y en ese sentido también está el tema de género, ¿no? Vemos que cuando en la pandemia no hay, digamos, una respuesta institucional para garantizar, por ejemplo, refugios para mujeres víctimas de violencia de género, pero en general refugios para personas que se ven en necesidad de abandonar sus hogares, por ejemplo, personas que no pudieron pagar la renta y tuvieron que ser desalojadas, etcétera. Pues lo que vemos es que el quédate en casa queda supeditado a las posibilidades de las personas y no es entendida como también una responsabilidad institucional y estatal. En el caso de las mujeres vemos efectivamente cómo esto repercute a las mujeres que son víctimas de violencia de género, pero también a las mujeres en general debido a pues los obstáculos ya sabidos y conocidos, pero no por eso asumidos y responsabilizados relativos al, digamos, a los ingresos que tienen las mujeres en comparación con los hombres y que esto también repercute en la capacidad de las mujeres, digamos, para poder pagar la renta en una situación como la pandemia. Cuando las autoridades no adoptan ninguna medida en materia de arrendamiento, como se hizo en otros países, como por ejemplo las moratorias a la ejecución de desalojos, los subsidios para el arrendamiento, digamos, eran subsidios temporales para evitar precisamente que la gente no tenga problemas de pago durante la pandemia, entre otras medidas que se adoptaron en países tan disímiles como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Nigeria, Italia, España, Sudáfrica. Pues vemos que esto lo que hace es sí dejar en desprotección a la población en general, pero particularmente a las mujeres. En México únicamente cerca del 40%, un poco más del 40% de los hogares tienen como propietaria o como copropietaria a una mujer. Y sin embargo, este 40 y tantos por ciento hay que verlo en perspectiva porque en mucho de ese porcentaje son mujeres que digamos, pasaron a ser copropietarias al momento de casarse por bienes mancomunados. Es decir, no refleja realmente la capacidad adquisitiva de las mujeres. Y también lo vemos en los últimos datos que han salido en la encuesta nacional de vivienda, que apuntan a que está disminuyendo en términos generales la población en México que está adquiriendo una vivienda en propiedad y está aumentando la población que está viviendo en un lugar rentado, ¿no? En un lugar ajeno que renta. Y es interesante porque también esta encuesta arrojó que la principal causa por la cual las personas están rentando más es por la imposibilidad de acceder a créditos o no tener los recursos suficientes para comprar una casa, ¿no? Que eso lo recalco por lo que estábamos comentando de que pues, los créditos no son la panacea ni van a resolver siempre todas las situaciones. Y por otro lado, pues también lo que vemos existe, ¿cómo se llama?, esta situación de las mujeres en particular, sobre todo por ciertas vulnerabilidades que pueden tener en una relación de arrendamiento. Por ejemplo, en países como Estados Unidos se ha trabajado mucho el tema del acoso inmobiliario, el acoso de caseros, de personas que sabiendo que en ciertas ciudades es muy difícil encontrar un arrendamiento asequible, digamos, accesible en términos de económicos, que además esté cerca de las fuentes de trabajo, etcétera, digamos, situaciones como la que vemos en Ciudad de México y Guadalajara, pues habiendo esta situación de pocas opciones y que es difícil que una persona, sobre todo una mujer, de la noche a la mañana diga, bueno, pues me paso a otro lugar y me da igual, pues utilizan esto para ejercer una relación de poder y de acoso en contra de la mujer inquilina. Y también vemos en Ciudad de México, por ejemplo, hay muchos reportes de mujeres que quieren rentar solas y les exigen, por ejemplo, demostrar sus ingresos, que porque no es posible que una mujer sola pueda pagarse un arrendamiento a ese precio, ¿no? Esos obstáculos y cargas adicionales de comprobación que les dan a las mujeres. O, por ejemplo, también me han reportado muchas mujeres en Ciudad de México que al momento de rentar
les exigen demostrar, por ejemplo, un acta de matrimonio por lo mismo, ¿no? Para acreditar que tienen a un hombre respaldándole en sus ingresos, porque muchas veces no les creen que ellas solas puedan pagarse el arrendamiento. Entonces vemos estos obstáculos adicionales que por supuesto no son accidentales, sino que hay que entenderlos con esta perspectiva de género y este contexto pues estructural que viven las mujeres. Y también esto afecta a las mujeres LGBT. Según la encuesta nacional de discriminación, hay, ¿cómo se llama? Hay un obstáculo para las mujeres lesbianas, mujeres trans y otras mujeres LGBT en el acceso a vivienda en arrendamiento, pero también a la vivienda en propiedad. Entonces, cuando vemos todo esto, pues también vemos que la vivienda tiene un carácter de género, ¿no? Y cuando un país centra su política de vivienda solo en la propiedad de la familia, que eso también ha ocurrido en México, no por algo, la vivienda es un derecho de todas las familias según la Constitución, pues lo que ocurre es que, bueno, con que una familia tenga una vivienda ya se cumplió, entonces con que esté a título del padre, que normalmente es el sostén económico de la familia, pues ya se garantizó ese derecho, pero eso significa que la esposa no va a tener, digamos, una vivienda en propiedad y va a estar supeditada al ejercicio de ese derecho, pues a su esposo. Esto pensado, digamos, en la condición general, tradicional, sin que evidentemente sea la realidad de todas las familias en cuanto a su composición y dinámicas, ¿no? Pero esto es algo que ha estado muy permeado en la política de vivienda en México, tan es así que si vemos la Constitución, sobre todo el artículo 4, que es donde están la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales, vemos que todos están redactados a partir de la persona humana, ¿no? Toda persona tiene derecho a la salud, toda persona tiene derecho a la cultura, toda persona tiene derecho a la movilidad, etcétera, etcétera, pero cuando vemos vivienda dice todas las familias, ¿no? Entonces realmente tenemos que ver desde otra lógica el derecho a la vivienda y esto ha venido también amarrado con la idea de que la vivienda es solo vivienda en propiedad, ¿no? De tener una casa en propiedad, entonces por decir, bueno, tenemos que poner a toda la familia porque no es que cada persona individual tenga una casa. Pero esto es una visión errónea que termina siendo, digamos, lo que genera una política bastante fragmentaria, ¿no? Y que tiene efectos especiales en las mujeres. Carla, realmente este contexto también es muy importante porque nos explicas cómo se siguen reproduciendo estereotipos de género, cómo se sigue etiquetando a las mujeres, incluso en este tema de derecho a la vivienda, porque regularmente se tiene mucha atención por cuanto a la violencia de género y también en cuanto a la disparidad que existe para acceder a espacios en condiciones de igualdad frente a los hombres, pero eso también se extiende al derecho de acceso a la vivienda, ¿no? Que nos explicabas que piden mayores requisitos que a un hombre para poder rentar, para poder estar en un espacio físico, porque se considera que no cumple con las características o que no pudiera tener la capacidad económica para poder solventar sus gastos y sus necesidades de vivienda. Entonces me parece también muy lamentable, también me parece un punto muy importante como un foco, un área de oportunidad para política pública, como bien nos referías, poner atención en este tema, que realmente las mujeres no solamente tenemos mejores oportunidades, no solamente en cuanto a salarios, sino también que tenemos que tener derecho de acceso a una vivienda digna en igualdad de condiciones, sin que exista un sesgo, como por así decirlo, frente a los hombres en cuanto a los requisitos para acceder a un espacio físico. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, querida Carla, pero quisiera pedirte que en un par de minutos nos dieras una conclusión o algún mensaje que te gustaría transmitirle a la audiencia. ¿Qué es lo que te gustaría dejarles para que ellos tengan bien contextualizado este tema de derecho a la vivienda? Bueno, pues en términos generales, yo creo que justo lo que hemos abordado en este espacio, que pues con mucha gratitud, pues digamos que en el que me has invitado, pues en este espacio justo lo que hemos platicado va en esa línea. Realmente creo que el principal mensaje sería discutir más la vivienda desde esta lógica. Creo que lo que urge para que podamos abordar todas estas ausencias que todavía tenemos en la política de vivienda es entender la vivienda desde otra lógica, precisamente como se ha entendido en los términos que ya hemos estado comentando, pues es que se impide la posibilidad de que autoridades e incluso academia, quienes debieran, pues entender la vivienda en la amplitud que se merece, no lo hagan. Entonces, creo que lo primero que debemos hacer es
pues hablar y discutir y cuestionar cómo el Estado mexicano ha entendido históricamente la vivienda. Por eso se agradece mucho espacios como este en el cual se pueda pues poner este tema sobre la mesa. Y bueno, finalmente, Carla, pedirte tus redes sociales por si la audiencia tiene duda en cuanto a este tema y te puedan consultar. En todas las redes sociales estoy como @Calycho, es KALYCHO. Estoy principalmente en Instagram y en Twitter. Bueno, pues ahí tenemos toda la información para poder acceder a este contenido y para también esclarecer nuestras dudas sobre el tema de derecho a la vivienda. Y agradecerte, Carla, que hayas accedido a este espacio para el Instituto Mexicano de la Radio. Y pues bueno, yo soy Jessica Torres. Nos escuchamos el próximo viernes aquí a través de Ciudadana 660, todas las voces. Igualmente a través de diversas plataformas digitales. Nos escuchamos a la próxima y que tengan un viernes espectacular. Adiós. El derecho constitucional a una vivienda adecuada se encuentra previsto en el artículo 4 de la Carta Magna, el cual es considerado un derecho humano contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Este derecho contiene 7 elementos que debe tener una vivienda para considerar adecuada: disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Asimismo, el derecho constitucional a una vivienda adecuada conlleva redefinir la política pública en la materia y permitir atender de manera prioritaria a quienes no han tenido acceso a este derecho constitucional, es decir, a una vivienda adecuada. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.